José llegó a Egipto encadenado, lejos de su familia y de la tierra donde había crecido. El viaje había sido largo y humillante. El hijo amado, el soñador, ahora era un extranjero sin nombre, vendido como mercancía. Sin embargo, aunque nada en su situación parecía promesa, algo invisible lo acompañaba desde el primer paso en aquella tierra extraña. Dios estaba con él. José fue comprado por Potifar, un oficial importante al servicio del faraón, jefe de la guardia. La casa de Potifar era amplia, ordenada, regida por jerarquías estrictas y responsabilidades bien definidas. José comenzó desde lo más bajo, aprendiendo el idioma, las costumbres y las exigencias de su nuevo amo. No protestó ni se rebeló. Trabajó con diligencia, con una constancia que pronto llamó la atención. La presencia de Dios se manifestó de una manera silenciosa pero evidente. Todo lo que José tocaba prosperaba. Las tareas que se le encomendaban se cumplían con excelencia. Los resultados eran claros, y Potifar comenzó a confiarle responsabilidades cada vez mayores. Con el tiempo, José fue puesto a cargo de toda la casa. La administración quedó en sus manos. Potifar se despreocupó de todo, excepto de su propia mesa. La bendición que acompañaba a José alcanzaba incluso a quien lo había comprado. José creció también en porte y presencia. Era joven, fuerte y de aspecto agradable. Esa cualidad, que antes había pasado desapercibida en el campo junto a sus hermanos, ahora se volvía peligrosa. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en él. Al principio fueron miradas, luego palabras insinuantes y finalmente una propuesta directa. Día tras día, ella lo presionaba, buscando quebrar su voluntad. José se negó con firmeza. No fue una negativa ligera ni arrogante. Explicó que su amo había confiado en él todo lo que poseía, y que traicionar esa confianza sería una injusticia grave. Pero fue más allá, reconoció que ceder no solo sería una falta contra Potifar, sino un pecado contra Dios. En un entorno donde nadie vigilaba su conducta y donde la tentación ofrecía ventaja y placer inmediato, José eligió la fidelidad. La presión continuó. La insistencia se volvió cotidiana. José evitaba quedarse a solas, cuidaba sus movimientos, pero un día quedó atrapado. En ausencia de otros, la mujer lo tomó del manto y le exigió que se acostara con ella. José reaccionó con rapidez. No discutió ni intentó justificarse. Dejó el manto en sus manos y huyó. Prefirió perder su prenda antes que su integridad. La mujer quedó con el manto y con la herida del rechazo. La humillación se transformó en rabia. Reunió a los sirvientes y construyó un relato falso, acusando a José de haber intentado forzarla. Presentó el manto como prueba. Cuando Potifar regresó, repitió la acusación con tono de víctima ultrajada. La reacción de Potifar fue inmediata. Aunque el texto no describe un interrogatorio ni una defensa, la consecuencia fue dura. José fue arrestado y llevado a la prisión donde se recluía a los presos del rey. El joven fiel, que había elegido la rectitud, descendía ahora a un lugar aún más oscuro. La injusticia parecía absoluta. Pero incluso allí, Dios seguía con José. La prisión no fue un abandono, sino un nuevo escenario. El encargado del lugar notó pronto algo distinto en aquel hebreo. José no se quebró por la amargura. No respondió con resentimiento. Trabajó, sirvió y organizó. Su carácter, probado en la casa de Potifar, volvió a brillar entre rejas. El jefe de la prisión comenzó a confiarle tareas. Poco a poco, José fue puesto a cargo de otros presos y de la administración diaria. El carcelero dejó de supervisar directamente, porque veía que todo prosperaba bajo la mano de José. En el lugar destinado a castigar y quebrar, José se convirtió en sostén y orden. Génesis 39 es un capítulo de contrastes profundos. Presenta ascensos rápidos y caídas abruptas, éxito visible y humillación silenciosa. José pasa de esclavo a administrador y de administrador a prisionero. Pero hay una línea que no se rompe en ningún momento, la presencia de Dios.
Este capítulo enseña que la fidelidad no siempre es recompensada de inmediato. José hace lo correcto y sufre por ello. Rechaza el pecado y termina encarcelado. A los ojos humanos, la justicia parece ausente. Sin embargo, la narrativa deja claro que Dios no ha perdido el control. La prisión no es el final, es parte del proceso. José aprende en la casa de Potifar a administrar bienes, en la prisión, aprende a administrar personas. En ambos lugares, desarrolla liderazgo, autocontrol y confianza en Dios. Nada de eso es casual. Cada experiencia, incluso la injusta, lo prepara para un propósito mayor que aún no se revela. Génesis 39 también muestra que la tentación puede llegar en momentos de éxito, no solo de necesidad. José no cayó cuando tenía hambre o miedo, sino cuando estaba prosperando. Su fortaleza no provenía de su entorno, sino de su relación con Dios. La frase silenciosa que atraviesa todo el capítulo es clara: Dios estaba con José. Esa presencia no lo libró del sufrimiento, pero lo sostuvo dentro de él. El capítulo termina sin resolución inmediata. José sigue preso, lejos de casa, sin vindicación pública. Pero el lector sabe algo que José aún no ve: el camino que desciende sigue conduciendo hacia arriba. La integridad que hoy parece perdida será mañana la base de una exaltación inesperada. Génesis 39 nos recuerda que la fidelidad verdadera se prueba cuando nadie aplaude, cuando hacer lo correcto cuesta caro. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero nunca abandona a quienes confían en Él. En la casa del poderoso y en la oscuridad de la prisión, el mismo Dios acompaña, forma y prepara. José, el soñador, sigue caminando entre sombras. Pero los sueños no han sido olvidados. En el silencio de la cárcel, Dios sigue escribiendo una historia que pronto comenzará a revelarse con claridad.